No nací en Hungría, no nací en Hungría. Hablaba su idioma cuando llegué por primera vez, pero me encantó el hombre que colocó una corona en mi cabeza, y eso debería haber sido. Ya basta, me llamaron extranjero, intruso, bruja alemana. Vieron mi hermanos como serpientes deslizándose a través su tierra. Sin embargo, nadie se atrevió a decírselo. Mi cara. No entonces, no cuando el rey estaba a mi lado. Yo era la reina Gertrudis de Morania. Hija de duques, hermana de emperadores, esposa de Andrés, vuestro rey. Tu león, tu traidor. No lo hicieron. Solo mátame. Grabaron el silencio en historia. Me masacraron en el bosque. Como si fuera un juego mientras usaba tú las joyas del reino. No escatimaron nada. Cortesía, ninguna dignidad, ni siquiera para la mujer que dio a Hungría su futuro rey. Oigo mi nombre susurrado ahora en piedra. En sermones, en vergüenza. Me llaman divisivo, arrogante, imprudente. Pero pregunto. ¿Tú esto, qué hice yo que reinas? ¿Antes de mí no habías amado demasiado ferozmente? Protegí a mis parientes, alcancé el cetro cuando mi marido huyó de la batalla por cruzada. Dime, si una reina no proteger lo suyo, ¿qué es ella? Una estatua, una útero, una porno. Así que me llamen peligroso. Que recuerden como un la sangre de la reina una vez empapó el bosque. Suelo mientras el trono permanecía frío y cómplice. Yo era Gertrudis de Morania. Y así es como murió. Mis hermanos me observaban. Los niños lloran. Pero los reyes se quedan quietos cuando las reinas tienen fallecido. Los susurros se elevan donde huevas. Caída, sin espada, sin escudo, sin verdad en todo. Rasgaron el velo. Rompieron el voto. Y aún así, sigo hablando. Nació en las altas montañas de Merenia, criada a la sombra de la Alpes, donde el aire era enrarecido y ambición espesa. Gertrudis, hija de Bertolt Parandex, no era un campesino. Reina. Su familia trazó su sangre a través de duques, emperadores y las venas de poder sagrado. Desde muy joven, Gertrude comprendía la política de la corte mejor que la costura. Ella la observaba. La madre negocia como un comerciante. Matrimonios y alianzas. Ella vio a sus hermanos levantarse. No solo con la espada, sino con el susurro. En Merania, las hijas no estaban destinadas a serlo. Tranquilos. Fueron entrenados para gobernar. En corte, ella era más que hermosa. Ella fue brillante. Habló varias veces. Idiomas, escribió en latín y debatió. Obispos antes de que pudiera tener un hijo. Su rival, Andrés de Hungría, el príncipe exiliado luchando contra su hermano por el trono, era a la vez estratégico y personal. Andrew tenía fuego en la sangre. Y Gertrudis tenía el aceite para hacerlo arder. Más brillantes. Juntos, no eran solo amantes. Eran un grupo en ascenso. Imperio. Cuando Andrés regresó a Hungría y se apoderó de la corona en 1205, Gertrudis se convirtió en reina consorte. Tenía solo 20 años. Su llegada a Hungría fue. No era gentil. Los nobles la observaban de cerca, inquieto por esta reina extranjera. Con su séquito alemán y ambicioso. Hermanos. Pero Andrés estaba enamorado, y Gertrudis era audaz. No suplicó por aprobación. Ella lo ordenó. Ella trajo con ella no solo vestidos y oro, sino caballeros, consejeros y clérigos alemanes.
Su hermano Beer se convirtió en arzobispo de Coxa. Su hermano menor recibió el título de viude Transilvania. Sus primos y cortesanos se les concedieron tierras. A los húngaros nobles, esto fue una invasión en seda. Guantes. Pero para Gertrude, era natural. Ella era reina. La reina aseguró el poder a través de parientes. Los registros judiciales muestran que ella participó en importantes concesiones de tierras y decretos reales, a menudo en nombre de Alemania. Parientes. Ella usó el sello del rey con audacia y no esperó a Andreus volver a hacer decisiones. Mientras Andrew luchaba a distancia. Guerras contra los gálatas, la búlgaros, y finalmente en el quinto cruzada, Gertrudis gobernó en casa y ella gobernaba con mano firme y afilada. Mente. Pero el resentimiento creció. Húngaro. Los nobles susurraban sobre la marea alemana, lavando sus tradiciones, sobre cómo la reina contaminó la corte con discurso extranjero, sobre cómo sus propios hijos estaban siendo pasados por alto para los títulos mientras los hermanos de Gertrudis se repartieron el reino como un agujero asado. Ellos susurraron, pero aún así se inclinaron. ¿Por qué? Gertrudis contaba con el favor del rey y su vientre le había dado un hijo, Bella. Ella era intocable por un tiempo. Sin embargo, detrás puertas cerradas, las cosas estaban cambiando. Algunos. Los nobles comenzaron a reunirse en secreto. Otros. Envió enviados al rey, quejándose. Pero Andrew los ignoró. Confiaba. Gertrude, quizás demasiado. Hay cartas fragmentadas ahora, escritas entre baronesas. Hablan en código, pero la rabia es evidente. El león se ha ido. La rosa tiene espinas. Cenamos bajo banderas extranjeras. ¿Cuándo recordará Hungría su propia sangre? Gertrudis continuó gobernando. Ella organizaba fiestas en palacio y negociaba matrimonios extranjeros y religiosos financiados. Casas. Para ella, esto era la realeza. Sus enemigos, era usurpación. Luego vino la cacería. Para 1210. La corte húngara ya no estaba dividido por la política. Fue definido por. Y en el centro de la tormenta se encontraba la reina Gertrudis de Merania, confiada, dominante, y cada vez más aislada. Cada decisión que tomaba proyectaba un sombra más larga. Su círculo íntimo era un espejo de la ambición moraniana. Su hermano, dijo Beer, ahora arzobispo de Coxa, se había convertido en uno de los más hombres poderosos en el reino. Otro. A su hermano, Egbert, se le concedió una posición estratégica. Castillos y privilegios comerciales. Su alemán. Los caballeros fueron nombrados para puestos militares. Que había pertenecido durante mucho tiempo a nobles. Húngaro. Linajes. Incluso sus damas de compañía. Ejerció más influencia que algunos nativos. Baronesas. La aristocracia húngara era furioso. No abiertamente, no. Todavía. Se reunían en silencio, a veces en pabellones de caza, a veces debajo de la cúpulas de monasterios a medio construir. Su propio oro había financiado. Sus rostros llevaban la misma furia, la sensación de estar extranjeros en su propio reino. Pero Gertrude no vaciló. Ella emitió decretos en ausencia de su marido. Ella. Poetas patrocinados y teólogos. Ella ordenó la restauración
De tierras reales y corte reestructurada. Ceremonias para reflejar su estilo bávaro. Patrimonio. Estos no fueron simples actos de vanidad. Eran declaraciones de poder. De permanencia. Pero el poder que reposa demasiado tiempo en uno. El lugar comienza a deteriorarse. En 1213, el rey Andrew se preparó para otra campaña. Sus ambiciones en Alich en la actualidad. Ucrania requería su atención y él dejó la corte en manos de su esposa una vez. De nuevo. Esta vez el tribunal celebró su aliento. En el momento en que el rey cruzó la frontera, los murmullos se convirtieron en planes. El movimiento más polémico de Gertrude llegó justo antes de su partida. Concedió vastas propiedades en el corazón de Hungría a uno de sus primos extranjeros, un hombre que había llegado solo 2 meses. Anteriormente, no estaban capacitados en la legislación local o lengua, pero fluida a su favor. Eso. El acto fue el punto de ruptura. Los nobles. Humillado y enfurecido, no vio más utilidad. En la diplomacia. La conspiración. Cristalizado. No era una multitud de campesinos o radicales exaltados que planeó el asesinato de Gertrude. Fue la élite del reino, hombres con títulos, riqueza y décadas de rencores, hombres que habían comido en su mesa, hombres que habían brindó por su hijo. En el centro de la trama estaba Pedro, hijo de To, un hombre que una vez fue leal, noble, que había servido al rey con distinción. Había observado su propia influencia de la decadencia a la sombra de la familia de Gertrude. Había rogado por restitución. No había recibido ninguna. Pedro se convirtió en la daga. Otros siguieron nombres. Perdido en la historia en algunos registros pero preservado en otros señores de Somi. Baronesas de los obispos del norte que se convirtieron. Apartaron la mirada de lo que sabían que era. Vienen. No solo planean matar a los reina, pero para enviar un mensaje. Las pastillas. Las montañas fueron elegidas con cuidado. Una realeza. Se anunció la cacería. Una tradición milenaria. Lleno de simbolismo y oportunidades. La corte viajaría con luz. Protección. El rey estaría ausente. Los bosques serían aislado. El momento sería perfecto. Gertrudis, sin darse cuenta de la trampa, se preparó. Su séquito. Vestía seda forrada con zorro. Piel y cabalgó delante del grupo en un pulfrí tan blanco como la nieve de los Cárpatos. Sus hermanos estaban a su lado. Los niños, incluido el joven Bea, fueron traído para el viaje. Lo que él. Los conspiradores no contaban con lo que no pudieron decidirse a hacerlo, fue dañar al niño. Bala se salvó de la plaga. También lo eran los cortesanos más jóvenes y guardias conocidos por ser ferozmente leales. Pero Gertrude nunca volvería. Mientras los cuernos de caza resonaban por él bosque y las brasas de la fogata comenzaron a se desvanecieron y los nobles se reunieron en los árboles. Atacaron a principios de noche. La guardia personal de la reina, delgada y ceremonial, era abrumado. Sus hermanos fueron emboscados. Y los sacaron de sus tiendas. Los gritos comenzaron bajos al principio, luego más fuertes. Gertrude fue sacada a rastras de su pabellón. Descalza, todavía con sus joyas puestas. Los registros están divididos sobre lo que sucedió. A continuación. Algunos dicen que ella suplicó. Otros dicen. Ella los miró fijamente con la mirada de un leona traicionada. Lo que está claro es que ella no rogó. Ella no gritó.
Nombre del marido. Murió con la espalda. ¿Recto? La apuñalaron en él. Primero el estómago para silenciar la voz, luego el pecho para terminar la respiración, luego el cara para borrar el legado. Ella no estaba. Enterrado con honor. Su cuerpo mutilado. Fue abandonado en el bosque, empapado de sangre. En las raíces de la tierra que tenía. Gobernaron. Los nobles regresaron a la corte. Al día siguiente, en silencio. Con cara seria. Cuando la noticia llegó al rey. Andrew, su reacción fue fría. Calculando. No lo hizo inmediatamente. Castigar a sus asesinos. Su silencio fue más fuerte que cualquier otro. Acusación. Algunos creen que él sancionó el asesinato en secreto, no porque él odiaba a Gertrudis, pero porque sabía que había perdido el control de sus nobles. Si hubiera intentado defender su memoria, podría. Han perdido el trono. Así que permitió que asesinato quede impune. Y al hacerlo, se aseguró de que Gertrude se convirtiera en ambas cosas. Mártir y fantasma. El camino hacia las montañas Pilles estaban bordeadas de carmesí. Hojas que se enroscan bajo los cascos de la realeza. Caballos. El otoño en Hungría siempre había sido un tiempo de ceremonia, de la cosecha, de bodas, de cacerías sagradas. Pero en 1213, se convirtió en algo más. Procesión de nobles, guardias, sirvientes. Y el clero se abrió camino hacia él. Bosque. En su centro cabalgaba la reina. Gertrudis, vestida de verde real y envuelto en un manto de piel que le regaló ella. Primo, el duque de Morenia. La risa resonó entre los árboles mientras ella vio a su hijo menor lanzar pinos. Conos en el aire. La reina no. Sospecha de traición. ¿Por qué lo haría? ¿Ella? Había sido el rostro de la Hungría real durante casi una década. Sus hijos eran príncipes. Su marido era rey. Sus enemigos nunca habían suscitó más que susurros. Pero el bosque ya había sido reclamado. Los conspiradores habían llegado la noche antes. Oculto entre las filas de los leales. Cazadores y pequeños señores, se desplazaron. En silencio, hablando solo con asentimientos y miradas. Sus espadas estaban afiladas. Pero sus rostros permanecieron tranquilos. La caza comenzó como todos los demás con bendición y bravuconería. Un sacerdote recitó los salmos. Los perros ladraron. Los cuernos sonaron por todos lados. Las colinas. Los jinetes salieron en grupos de 2 en 2 y de 3 en 3, persiguiendo ciervos. Sin intención de atrapar a Gertrude. Se quedó atrás con el más joven. Cortesanos, sus damas y un esqueleto. Tripulación de guardias. Ella planeaba unirse a la fiesta esa noche, luego regresó a el castillo con sus hijos al siguiente mañana. Ella nunca llegó a la fiesta. El sol se ocultaba detrás del dosel. Se estaban preparando cenas condimentadas. Aburrimiento, aves glaseadas con miel y vino. Traído de la costa adriática. En su tienda, Gertrudis se transformó en una vestido color ciruela, su cabello trenzado en una corona en la parte superior de su cabeza. Afuera, el viento traía susurros. La primera señal de la traición llegó cuando el conde Pedro, una vez leal al rey, despidió a la mitad de los guardias de la reina para asegurar el camino. Era una mentira, pero no una que fuera cuestionada por el campamento. Luego, 2 hombres trajeron un mensaje a los asistentes de la reina.
El ciervo había sido acorralado y la reina estaba invitado a presenciar la matanza ceremonial. Gertrude, curiosa, salió. ¿Ella? Salió de su tienda con una sonrisa. Era la última vez que alguien vería su agujero. 2. Los hombres se acercaron desde las sombras, nobles. De nombre, verdugos en intención. Detrás. Ellos, una docena más rodearon él. Claro, acercándose como lobos. Allí. No hubo ningún grito de advertencia, ningún anuncio de rebelión, solamente silencio. Y entonces el primer golpe fue para su espalda. Ella se tambaleó hacia adelante, su mano. Instintivamente tomó su daga. Pero otro hombre la agarró por la muñeca, girándolo hasta que el hueso se quebró. Cayó de rodillas. Ellos. La arrastró hacia el centro de la. Claro. Sus damas gritaron. Una era. Cortó donde ella estaba parada. Otro corrió. Descalzo entre los árboles y nunca fue visto de nuevo. Gertrudis no suplicó. Testigos oculares, si es que se les puede creer. Dijo que cruzó miradas con el conde Peter. Y pronunció una palabra. Cobarde. Entonces vino. Los cuchillos. La apuñalaron en el estómago. 4, 5, 6 veces. Un cálculo. Violencia diseñada no solo para matar, sino para borrar. Su sangre se derramó en él. Tierra cubierta de musgo, humeante en el aire fresco. Las joyas de su vestido se oscurecieron. Su dedos, una vez adornados con anillos de imperio, se retorció contra la tierra. ¿Ella? Se desplomó sin un grito. Pero ellos. No se detuvo. Le mutilaron la cara. Cortándose los labios, cortándose los ojos mientras. Sí, para silenciarla para siempre. Esto no fue simplemente asesinato. Era un ritual de humillación, un acto destinado a enviar un advertencia a todas las mujeres que se atrevieron a gobernar. Cuando terminaron, ella estaba irreconocible. Los conspiradores huyeron del campamento antes. Comenzó la fiesta. Dejaron su cuerpo en el claro, un monumento grotesco a noble furia. Horas después, el joven escudero la encontró. Vomitó y luego corrió. La corte se tambaleó horrorizada. Sirvientes. Susurró. Los guardias discutieron. Los nobles de buena gana. Conmoción. Se enviaron mensajes al rey. Que aún faltaban días. Su cuerpo estaba envuelta apresuradamente en una capa de caza. Con el rostro cubierto y las joyas quitadas. Cuando Andrew recibió la noticia, no cabalgar inmediatamente. No llamó para arrestos. No reunió tropas. Esperó. Su silencio se convirtió en leyenda. Algunos. Creía que estaba desconsolado más allá. Discurso. Otros dijeron que era cómplice. Pocos creyeron que él lo había orquestado. Él mismo, cansado de su poder, temeroso de su creciente influencia. Sea cual sea la verdad, la justicia no. Ven. No entonces. Los nobles que habían masacraron a una reina coronada que caminaba libremente. Asistir a la corte y tomar juramentos de Lealtad. El nombre de Gertrude fue borrado. De la realeza. Decretos. Sus parientes alemanes eran retirada silenciosamente del cargo. Los hermanos regresaron a Morenia en desgracia, y Hungría siguió adelante, pero el hijo no lo olvidó. Cuando Gertrude fue enterrado, las campanas de la iglesia no sonaron como deberían haberlo hecho. El palacio no tenía
Luto público, y las banderas de la. El reino permaneció intacto. Su funeral fue rápido, privado y lleno de tranquilidad. Desgracia. Pero había un par de ojos. Que todo lo vio, recordó. Todo. Apenas tenía 10 años. Su nombre era Bea, y había estado cazando pinos. Conos en las montañas Pilles el día. Su madre fue asesinada. Él no. Presenció el asesinato, pero vio él. Consecuencias, la sangre seca en la tienda. Aletas, el repentino silencio de los guardias. Los hombres adultos se negaron a encontrarse con él. Ojos, y cuando su padre regresó, el rey. Andrew también, con rostro de hierro y extrañamente tranquilo. La fianza esperó justicia, pero no llegó. El silencio de Andrew se hacía más fuerte con cada mes que pasa. Algunos dicen que lloró en privado. Otros dicen que le molestaba Gertrude. Extralimitarse y preferir la diplomacia. Retribución. De cualquier manera, no hizo ningún movimiento. Contra los asesinos. Para Bala, eso. El silencio se convirtió en traición. El príncipe en las sombras. Mientras Hungría giraba su ojos hacia la guerra, la cruzada y lo nuevo. Alianzas, Bala se retiró a los estudios. Aprendió latín, teología y política. Pero también estudió los nombres de los hombres que habían estado en ese bosque. Los que su padre no tocaba. Mantuvo una lista mental y esperó. ¿Cómo? Baylor maduró, vio como su madre. La memoria había sido borrada del público. Vida. Sus retratos fueron eliminados. Su actos de gobierno, sus concesiones de tierras, las decisiones políticas fueron anuladas. La sangre alemana era ahora una mancha, no una legado. Pero Baylor sabía la verdad. Recordó su fuerza, su voz. Su negativa a intimidarse, incluso en un tribunal que la despreció. E hizo un voto cuando él se convirtió en rey, la deuda de sangre sería pagado. La corona y el ajuste de cuentas en 1235, rey Andrés II. Murió. Bail, ahora un hombre experimentado en su. A principios de los años 40, ascendió al trono como BA4. Su coronación no fue simplemente ceremonial. Era estratégico. Él tenía. Esperé más de 2 décadas por este momento. A los pocos días de asumir el poder, comenzó. Reestructurando la corte, depurándola de hombres que tenían vínculos con su madre. Asesinos. Y luego se volvió hacia el conde Pedro, hijo de To. Para entonces, Pedro era viejo, venerado y protegido por décadas de favor real. Pero Vale era impasible. No había olvidado el ¿Bosque? no había olvidado la sangre. Ordenó el arresto de Pedro. Sin juicio, sin público. Interrogatorio, sin defensa. Pedro estaba atado a 4 caballos y destrozado, sus extremidades. Arrancado de su cuerpo en la plaza del pueblo de Fisgrad. Fue un espectáculo medieval. De venganza que debe ser recordada. Otros conspiradores tuvieron finales más tranquilos. Exilio, ejecución, fuerza, monástico. Servidumbre. El mensaje era claro. ¿Reina? Gertrudis tenía un hijo, y él no tenía. Perdonado. Vale no era simplemente un vengativo hijo. Se convertiría en uno de los húngaros reyes más importantes. En 1241, cuando la horda mongol invadió Hungría y él la lideró. A través de Catástrofe. ciudades quemadas, miles. Murió, el reino quedó destrozado. Pero. Bella lo reconstruyó. Él construyó piedra.
fortalezas, dieron la bienvenida a los colonos y reestructuró el ejército. Sus esfuerzos le valió el título de segundo fundador de Hungría. En ese legado, el linaje de Gertrudis estaba redimidos. La reina extranjera que tenían mutilada dio a luz al rey que salvó el reino. Sin embargo, nunca le habló. Nombre a menudo. No en público, no en decretos, pero en sus políticas su memoria. Vivió alianzas extranjeras, cortesanas. Aprendizaje, poder eclesiástico. Bailur. Era hijo de su madre. Afilado por tragedia, robada por la pérdida. Gertrudes. Su hija Elizabeth abrió un camino que se encontraba en lo sagrado. Contraste. Casada con la landgrave de Fingía, se hizo conocida por su radicalismo. Caridad y abnegación. Ella alimentó a los enfermos, lavó los pies de los mendigos y desafiaron la autoridad cortesana. Expectativas. Después de la muerte de su marido, Isabel renunció a la riqueza y vivió en un convento. Murió con solo 24 años, pero la leyenda creció. En 1235, el mismo año, Baylor se convirtió en rey, Isabel fue canonizado como santo de la Iglesia Católica. Iglesia. De una reina asesinada surgió una rey vengativo y una hija santa. El cuerpo de Gertrude había sido profanado. Su nombre por un tiempo olvidada, pero a través de sus hijos, la historia se volvió inmortal. Los siglos han pasó desde que la sangre manchó las hojas de las montañas Pilles. Húngaro. Los monarcas ascendieron y cayeron. Las guerras transformaron la tierra. Los castillos se derrumbaron. Las dinastías desapareció. Sin embargo, la reina Gertrudis de Morenia, la mujer asesinada por sus propios nobles, sigue siendo una de las figuras más inquietantes en la historia real europea. Ninguna estatua se erige en su honor. Ninguna gran catedral lleva su nombre. Sin embargo, a la sombra de poder, su fantasma persiste, una advertencia en seda, una reina que ejerció su influencia demasiado abiertamente, amaba a sus parientes demasiado ferozmente. Y murió por los historiadores modernos a menudo lo han glosado. Sobre el reinado de Gertrudis. Ella aparece en crónicas solo brevemente, descritas como extralimitación, entrometimiento, demasiado alemán para un trono húngaro. Pero cuanto más profundo es él, se buscan los archivos, cuanto más la imagen se vuelve más complicada. Letras. Revelan a una mujer que manejaba asuntos judiciales con habilidad. Los registros reales muestran que ella manejó disputas de tierras, supervisó asuntos religiosos, donaciones y negociaciones extranjeras. Diplomacia mientras Andrew II estaba en el extranjero. Ella no era un decoración. Ella gobernaba. ¿Y eso? Quizás fue el crimen más grande de la historia. Ojos de los señores. Ella se atrevió a gobernar. Lo que sigue desconcertando a los académicos es el papel del rey Andrés o la falta del mismo en su muerte. Algunos sostienen que quedó paralizado por dolor. Otros sugieren que se había vuelto cauteloso del dominio de Gertrudis y permitió que nobles actuar sin castigo. Pero su inacción habló. Volúmenes. Ni un solo conspirador se enfrentó. Justicia inmediata bajo su reinado. ¿Qué? El silencio resonó más fuerte que cualquier otro. Acusación. Les dijo a las futuras reinas dónde los límites eran. Se susurró a los tribunales. Una corona en la cabeza no protege su corazón.
El destino de Gertrude no es un caso aislado. Historia. En toda la Europa medieval, poderosos. Las mujeres de la realeza eran a menudo el blanco de sospecha y violencia. Isabel de Francia fue acusada de traición y obligada al exilio. Leonor de Aquitania fue encarcelada por apoyar a sus hijos contra su padre, y Berlín siglos después perdería la cabeza por ser demasiado inteligente, demasiado influyente, demasiado inconveniente. Pero la muerte de Gertrude se distingue. Ella no era exiliada. no estaba divorciada. Estaba Masacrados en el bosque. Sin juicio, sin carga, sin posibilidad de defenderse. La reina se convirtió en presa. Su hijo vea por intentarlo. Para reescribir su legado a través de la justicia. Su hija, Santa Isabel, santificada. A través de la caridad, y Hungría misma. Aunque al principio permanecía en silencio, comenzó a absorber su tragedia en su memoria cultural. Las leyendas crecieron alrededor de la caza. De un grito de reina resonando a través. Los árboles, de cascos fantasmales galopando. Al anochecer. De una mujer con túnica esmeralda. Arriba. Masi. Más que. Oh, en tierra que no es mía. Yo vestí el corona, un velo de oro, un vestido de seda. El trono era de piedra, el cordón era de llama. Y nadie muerto para hablar mi nombre. Los susurros se elevan donde caen las rosas. En Hojas de color rojo sangre hicieron la llamada. El bosque se extiende donde me mataron. Una reina. Temen una multitud que sufre. Oh, besaron mi anillo. Rey con respiración hueca, luego tallé mi nombre en cantos de muerte. Mis hermanos observaban, mí. Los niños lloraban. Pero los reyes se quedan quietos. Cuando las reinas han muerto.